estado viendo los domingos anteriores? Sí. Es una serie ¿sobre qué libro? Sobre el libro de Jueces. ¿Y cómo se llama la serie? Caos. Muy bien, si están poniendo atención entonces. No, y esta ha sido una serie muy buena. Apenas llevamos los primeros 3 capítulos del libro de los Jueces. Y en el libro de los Jueces se narra uno de los pasajes más oscuros en la historia del pueblo de Israel, donde hay un ciclo. No sé si ustedes recuerdan el ciclo del cual hemos estado hablando, de que el pueblo se rebela, entonces son oprimidos por otra nación. Después de tanta opresión, ellos se arrepienten y Dios levanta un juez que los libera de la opresión del pueblo. Y así viven por años con paz. Sin embargo, como también pasa con nosotros, se vuelven a olvidar de Dios, se rebelan y vuelven a caer en la opresión. Y eso es lo que hemos estado viendo estas últimas semanas. Y hoy vamos a continuar con la serie Caos. Y hoy veremos una historia que a mí me gustó mucho este tiempo que la estuve estudiando. Y a mí lo que más me gustó de esta historia es que primero vamos a ver la historia y después hay como un detrás de cámaras de todo lo que sucedió. No sé si ustedes han visto esos videos, por ejemplo, de la película, no sé, de Avatar, en la que tú vas al cine y la película se ve bien padre, con los monos azules y todo, ¿no? Y luego ves un video detrás de cámara y son personas con una pantalla verde y vestidos de verde nomás. Y pues pierde toda la fantasía, todo lo padre, ¿no? Pero esta historia veremos que el detrás de cámaras es mucho más impresionante que la historia misma. Esta historia es la historia de Débora y de Barak. Y aquí veremos a diferentes personajes que actúan y que forman parte de esta historia. Pero el pasaje lo que nos va a dejar bien en claro es que no importa quién participe, Dios siempre está obrando, siempre está cuidando a su pueblo y trayendo justicia. Y por eso podemos decir que la victoria es siempre del Señor. La victoria es siempre de Dios. Y esta historia se encuentra en los capítulos 4 y 5 del libro de Jueces. Primero veremos el 4, que nos narra la historia. Y en el 5, mediante una alabanza, mediante un canto, nos presenta el detrás de cámara de lo que pasó. Entonces primero vayamos al capítulo 4, lo iremos viendo poco a poco la historia, iremos comentando algunas cosas y luego con el capítulo 5 obtendremos 3 puntos que vamos a ver más adelante, ¿va? Entonces leemos el capítulo 4. Pero primero vamos a orar, ¿va? Señor, gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, porque nos cuidas, porque podemos sentir tu presencia, Señor, todos los días. Te pido esta mañana, Señor, que seas tú quien nos hable, que nos revele algo nuevo de ti, Señor, y que podamos saber y podamos salir convencidos esta mañana, Señor, que en medio del caos la victoria siempre es tuya, Señor. Así que te pido, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Padre. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Versículo 1. Después que Ahot murió, Ahot fue un anterior juez que vimos la semana pasada. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Aroset Goyim. Vamos a ver muchos lugares que a lo mejor lo pronuncio mal, pero con que sepan ustedes que todo esto es al norte de Israel, con eso estamos por bien servidos, ¿no? Entonces los israelitas clamaron al Señor porque Javín tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años.
Y aquí vemos que inicia un nuevo ciclo de caos. Ahora el pueblo vuelve a olvidar lo que Dios había hecho, se rebela y en esta ocasión es sometido por el rey de Canaán. Y esta parte se me hace interesante porque en Josué 11, que es el libro anterior a los jueces, se narra que bajo el liderazgo de Josué, el pueblo de Israel también había derrotado a otro rey, Javín de Canaán. Esa historia está bien padre porque se forma como una liga de supervillanos, se juntan varios pueblos para atacar al pueblo de Israel y entre ellos estaba el rey Javín de Canaán. Y en esta ocasión también se menciona al rey Javín de Canaán. Pero aquí, cronológicamente, no se refiere a que sea la misma persona, sino más bien lo que se comenta es que Javín era el título para el rey de Canaán, como por ejemplo Faraón para los egipcios, ¿no? Entonces, muy probablemente era otra persona. Y aunque en el momento en el que Josué estaba con vida, ya habían derrotado al rey de Canaán, aquí vemos que tiempo después este reino se fortalece de tal manera que el ejército de Canaán tenía una tecnología mucho más avanzada que la del pueblo de Israel. Dice que tenía 900 carros de hierro. Y el jefe de este ejército era Sísara. Más adelante veremos más acerca de este hombre. Pero también quiero resaltar, no sé si recuerdan la semana pasada que vimos que con el primer juez fueron 8 años de opresión, después fueron 18 y en este caso son 20 años. Entonces la opresión había sido mucho mayor que en los anteriores ciclos, ¿no? Ahora son 20 años y con un pueblo con una tecnología mucho mayor que la del pueblo de Israel. Entonces ese es el escenario, ese es el ciclo que acabamos de empezar. Y lo que vemos es que el pueblo clama a Dios. Y vayamos al versículo 4. Dice, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, que es al norte de Israel. Y los israelitas subían a ella a pedir juicio. Entonces, el pueblo clama y ahora se levanta Débora como la nueva juez en Israel. Pero a diferencia de los demás jueces que vimos anteriormente y que veremos a lo largo del libro, Débora no era un juez en un sentido militar, de fuerza, más bien era un juez en el sentido de sabiduría, de carácter, de consejo. Entonces el pueblo de Israel iba a ella para pedirle consejo acerca de temas sociales, acerca de temas familiares, acerca de temas legales, laborales, etc. Por ejemplo, pues si alguien lo querían correr injustamente de su trabajo, pues iban con Débora para ver pues cómo podían solucionar el problema, ¿no? Entonces Débora era una mujer que traía juicio a Israel en ese sentido. Y también era una mujer a través de la cual Dios le hablaba al pueblo, ¿no? Y aquí lo voy a mencionar brevemente. Algunos consideran este pasaje para afirmar que la mujer dentro de la iglesia puede ejercer como pastor. Y aquí solamente tengo 2 comentarios y luego tengo otro. Primero es que una narración o cuando vemos una historia en la Biblia, no nos dice cómo deben de ser las cosas, nos cuenta cómo sucedieron. En primer lugar es eso. Y en segundo lugar, una historia no la podemos tomar como doctrina. Tenemos que juzgarla a la luz de las demás escrituras, ¿verdad? No voy a entrar en muchos detalles de esto. Como les digo, Débora no era en un sentido de gobierno, era en un sentido más de consejo, de sabiduría. Inclusive Débora lo dice más adelante, que era como una madre para Israel. Si quieren saber más de esto, le pueden preguntar a Jorge al final de la predicación. No, pero sigamos con la historia, ¿no?
Entonces Débora era un juez en el sentido más de sabiduría, de carácter, de pedir consejo. Bueno, otra cosa sí, que es importante. El papel de la iglesia, de la mujer en la iglesia es súper importante y le damos gracias a Dios por las mujeres que tenemos aquí en la iglesia. Que tú vas, hablas con ellas y todas tienen algo de parte de Dios que decirte en algún momento. Entonces, ya con eso cerramos ese tema. Ahora vamos al versículo 6, donde dice: ella llamó a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: esto ha ordenado el Señor, Dios de Israel. Ve, marcha al monte Tabor y lleva consigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Y yo traeré a ti a Sísara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus muchas tropas hacia el torrente de Sison, y lo entregaré en tus manos. Y fíjese que aquí Débora, fiel a su llamado, le da un mensaje de parte de Dios a Barak. Y lo que le dice es básicamente: no te preocupes de que el ejército de Sísara tenga 900 carros de hierro, no te preocupes de su poderío, tú sal a luchar porque la victoria ya está asegurada. Y fíjate que en otras versiones el diálogo lo traducen como si fuera una pregunta. O sea, así como que: ¿no que ya Dios te ordenó que fueras al monte Tabor y lucharas contra Sísara? Entonces era básicamente como una confirmación de parte de Dios de algo que ya Dios le había hablado a Barak. Y entonces esto, a pesar del poderío del ejército de Sísara, esto no era un volado, esto no era una propuesta arriesgada, sino era una promesa de que Barak solamente tenía que ir, juntar a 10,000 hombres y Dios se iba a encargar de lo demás. Pero fíjate lo que responde Barak en el versículo 8. Dice: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Y le responde Débora: ciertamente iré contigo, sin embargo el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Cedes, y Barak convocó a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subieron con él 10,000 hombres. Débora también subió con él. Y aquí, ¿sí o no? En primera instancia todos diríamos: ese Barak le dio miedo a mi compa. ¿Sí o no? O sea, esto en primera instancia pudiera parecer que deja mal parado a Barak. Y que tal vez Barak estaba condicionando su obediencia, demostrando miedo, demostrando falta de fe. Y a pesar de que Dios ya le había dicho anteriormente de que la victoria se la iba a dar, ¿no? Pero también creo que podemos ver que Barak sabía que Dios le podía hablar, o que Dios le iba a hablar a través de Débora. Y sabía que si Débora estaba con él durante la batalla, él podría escuchar el consejo de Dios. Él podría saber qué es lo que quiere Dios. Y eso creo que nos habla de una gran fe. Siempre que nos rodeamos de gente que nos habla de Dios, antes de gente que nos habla de nuestros caprichos, creo que nos habla de querer conocer más de Dios, ¿no? Y fíjate que, aunque Débora también accede a ir, también le dice que, está bien, voy, pero Sísara no será derrotado por ti, sino va a ser entregado en manos de una mujer. Más adelante veremos que esta mujer no es Débora, vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero resaltar aquí, y lo dije al principio, es que aquí en realidad no importa quién iba a derrotar a Sísara, porque el pasaje nos va a dejar una y otra vez en claro que la victoria es siempre del Señor. No iba a importar quién.
Dios iba a derrotar a Sísara. Y por eso Barak, y pienso yo que Barak estaba seguro de eso, y obedece yendo a pelear, inclusive sabiendo que él no se iba a llevar la honra de esa batalla. Él sabía que la victoria estaba asegurada, y aunque humanamente hablando pudiera parecer imposible, él obedece y va. Pero antes de la batalla, si tú te fijas en el versículo 11, se va a hacer un paréntesis y se va a presentar un nuevo personaje que se llama Eber. Versículo 11. Eber el kenita se había separado de los kenitas, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina en Sanaim, que está junto a Cedes. O sea, había llegado al lugar donde iba a ser la batalla. ¿Por qué se menciona? Más adelante también lo veremos. Vayamos al versículo 12. Avisaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, y juntó Sísara todos sus carros, 900 carros de hierro, y a toda la gente que estaba con él, desde Aroset Goyim hasta el torrente de Sison. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos, ya que el Señor ha salido delante de ti. Ya que el Señor ha salido delante de ti. Bajó pues Barak del monte Tabor, seguido de 10,000 hombres. Entonces comienza la guerra. El pueblo se junta arriba del monte Tabor, los 10,000 hombres con Barak y con Débora. Y Sísara pues le llega el chisme, ¿no? Le llega el chisme de que Barak lo iba a atacar. Y Sísara, como cualquier hombre perverso, sin pensarlo, sin dudarla, envía toda su artillería, a toda la artillería pesada, a los 900 carros de hierro. Esto me da risa porque no sé si recuerdan o han escuchado esa historia de que en la Primera Guerra Mundial, pues todo el mundo iba con sus aviones de guerra y sus buques y todo, y medio que iba con sus barquitos ahí, ¿no? Entonces, algo así es lo que me imagino más o menos yo, ¿no? O sea, un pueblo con una tecnología muy avanzada en cuanto a armamento contra un pueblo que en cuanto a artillería no tenía la fuerza para hacerle frente. Pero este pueblo tenía algo que no tenía Sísara, que Dios iba delante de ellos. Dios iba delante de ellos. Y a pesar de que parecía que todo estaba en contra de Barak, porque si se fijan, se habían reunido en un monte, en el monte Tabor, y lo que se comenta es que arriba de ese monte tú podías tener visibilidad de todo alrededor. Entonces, tal vez si Barak y el ejército se quedaban arriba del monte, podrían a lo mejor ver de dónde viene Sísara y tenderle alguna emboscada. Y al contrario, lo que les ordena Dios es que bajen hacia la llanura, donde estaba un río que se llama el torrente de Sison. Que el torrente de Sison, lo que se comenta es que cuando no era época de lluvias, se secaba completamente. Entonces todo el terreno ese era un llano plano, donde los 900 carros de Sísara podían desplazarse completamente de la manera más fácil. Entonces, todo parecía estar en contra de Barak. Hasta parecía que Barak y el ejército de Israel iban a una derrota segura, humanamente hablando. Y otra cosa interesante, que a diferencia de otros jueces, aquí Dios no da ninguna indicación de estrategia militar. Dios solamente le dice a Barak: baja, porque yo voy delante de ti y la victoria ya está asegurada. Y Barak tuvo fe y fue a pelear. Versículo 15. El Señor derrotó a Sísara. ¿Qué dice ahí? Que Barak derrotó a Sísara, que Débora derrotó a Sísara. Dice, el Señor derrotó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara bajó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió los carros y el ejército hasta Aroset Goyim, y todo el ejército de Sísara cayó a fila de espada. No quedó
ni uno. Esto está bien, bien padre porque no nos da detalles de nada. Inclusive hasta tú dirías, ay, narrativamente es como que muy brusco todo, porque nomás le dice, baja, y el siguiente versículo, el Señor derrotó a Sísara. Pero es que, como ya hemos visto, la victoria estaba asegurada y la victoria fue aplastante. No importó que Sísara y su ejército fuera humanamente hablando invencible, con una tecnología mucho mayor, pero el Señor Dios derrotó a Sísara. Sísara, como le quieran decir, la verdad ya me hice bolas con el acento, ¿no? Pero Sísara, si leemos más adelante, va a decir que huyó. Y vayamos al versículo 17. Pero Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber el Kenita. ¿Se acuerdan que hablamos ahorita del del descendiente del suegro de Moisés? Aquí aparece en escena la mujer o la esposa de este hombre. Porque había paz entre Javín y la casa de Heber el Kenita. Y Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo, venga, señor mío, venga a mí, no tema. Y él fue hacia la tienda y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber. Entonces lo cubrió, o sea, se echó un coyotito Sísara. Y él le dijo, oye, ponte en la entrada y si alguien viene, dile que no estoy, como cuando llega el cobrador de la Coppel, ¿no? Algo así le estaba diciendo Sísara a Jael. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que Sísara se encuentra con la tienda de Jael, que era la esposa de Heber, del descendiente del suegro de Moisés, el primo del amigo, y aquí nos dice que había paz entre ellos. Y el hecho de que hubiera paz no significa que Javín y que Heber fueran supercuates y que fueran todos los viernes y pues fueran a echar cotorreo, ¿no? No nada de eso, sino que muy probablemente habían llegado a un acuerdo de paz de que tú allá, yo acá, no nos molestamos y todos tranquilos, ¿no? Entonces probablemente habían llegado a un acuerdo así. Y por eso mismo es que Sísara sintió confianza y entró en la tienda de Jael para ocultarse y para descansar por la batalla, ¿no? Y pues Jael hasta le da agua para beber, lo cubre y se echa a dormir, ¿no? Y aquí viene el plot twist, versículo 21. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda. ¿Qué es lo que pasa aquí? En aquella época las mujeres eran las que se encargaban de poner las tiendas en los campamentos. Entonces las mujeres estaban acostumbradas como cuando pones una casa de campaña, ¿no? Que clajas una estaca en el piso, en el suelo, ¿no? Entonces toma la estaca de la tienda y tomando en la mano un martillo, se le acerca silenciosamente y le clava la estaca en las sienes. Está crudo eso, ¿no? O sea, el compa estaba dormidito y llega Jael y fíjate lo que dice más adelante, la cual penetró en la tierra. Entonces le atraviesa todo y se clava en la tierra. Pues él estaba profundamente dormido y agotado y murió. Y cuando Barak venía persiguiendo a Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo, ven y te mostraré al hombre que buscas. Y él entró con ella y vio que Sísara estaba tendido, muerto con la estaca en la sien. ¿Recuerdas que está muy cruda esta historia, ¿no? Pero recuerdas que Débora le dijo así a Barak que Sísara sería entregado en las manos de una mujer. Pues esta mujer no era Débora, sino era Jael.
Y este es el desenlace. Jael, como ya vimos, le clava la estaca a Sísara y Sísara muere. Y aquí otra cosa que no se nos describe es ¿por qué Jael hace esto? ¿Le caía gordo a Sísara? A lo mejor cuando iba Sísara allá a la tienda con su esposo, se ponían unas parrandas y pues le caía gordo, ¿no? Y no quiero que salgas con él ya, ¿no? O sea, eso nada más es una broma, ¿eh? No crean que sea así. En realidad no se nos dice ningún motivo por el cual Jael hace esto. De hecho, si hablamos de las costumbres de aquella época, Jael estaba violando algunas de las costumbres de aquella época. Por ejemplo, ningún hombre podía entrar a la tienda de una mujer. Ahorita tampoco, si no están casados. Y también violaba la costumbre de hospitalidad, porque estaba atacando a su invitado, ¿no? Entonces, pero no se nos dice por qué motivos lo hace Jael. Pero otra vez, esto no es importante. Lo importante es que la victoria es siempre del Señor y el opresor fue derrotado por completo. Porque como vemos en el versículo 23 y 24, así sometió Dios en aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los israelitas. Y le mandó, y la mano de los israelitas se hizo más y más dura sobre Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Entonces, después de esto, no solamente Sísara fue derrotado, también el rey de Canaán fue derrotado. Y esto, familia, esta es la historia de cómo, sin importar quién participó, Dios fue el que venció, porque la victoria es siempre del Señor. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Esto fue el capítulo 4 nomás, nos falta el capítulo 5, entonces son otras 2 horas, ¿no? Pero el capítulo 5 lo que tiene es un canto de victoria. Y como ya dije al principio, nos muestra el detrás de cámara de cómo fue que Dios derrotó a Sísara y a su ejército, ¿no? Pero también nos muestra que sin importar el caos que hay en nuestras vidas, la victoria ya está asegurada. La victoria ya está asegurada. Y esto es porque, ¿recuerdas cuál es la definición de caos que hemos visto? Que el caos está directamente relacionado con la ausencia de Dios en nuestras vidas. Y por eso nosotros necesitamos de algo o de alguien que nos permita volver a estar en comunión con Dios. De estar en caos en nuestras vidas, alejados de Dios, a estar en comunión con Dios. Y ese alguien es Jesús. Y por eso, familia, aunque nosotros vivamos en caos, aunque a lo mejor hoy tú digas, ya no puedo, la victoria es siempre del Señor, porque Jesús ya venció en la cruz. Y no importa el caos que estés pasando en tu vida. Así que vamos al primer punto. Dios habla en medio del caos. Vamos a ver algunos versículos nomás del capítulo 5. O sea, no crean que vamos a ver los 40 versículos del capítulo 5, ¿no? O no sé cuántos sean. Vamos a ver solamente algunos fragmentos. Y en primer lugar vamos a ver en los versículos 6 al 8. Donde dice, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos, y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Se habían terminado los campesinos, se habían terminado en Israel. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Habían escogido nuevos dioses, entonces la guerra estaba a las puertas. No se veía escudo ni lanza entre 40,000 en Israel. Este canto lo entona Débora. Por eso es que ven que cuando Débora canta, pues se menciona en primera persona a ella, ¿no? Entonces, este canto, como les digo, nos va a narrar el detrás de cámaras de lo que vimos. Y aquí podemos ver que en un principio la situación era muy crítica. Antes de que, o cuando el rey
rey de Canaán se levantó, podemos ver que no había ley en Israel, nadie podía estar seguro en ningún lugar. Inclusive se comenta que la gente, para ir de una ciudad a otra, no podía tomar los caminos principales porque estaban llenos de ladrones. Entonces tenían que tomar rutas alternas, que a lo mejor había otros peligros como animales salvajes, etcétera, ¿no? También se nos dice que no había actividades económicas. Y básicamente todo era un caos en el pueblo de Israel. Y todo esto era porque se habían entregado a otros dioses. Y como consecuencia, pues había un caos muy grande en Israel. Pero Dios, en su gracia, cuando escucha el clamor del pueblo, levanta un nuevo juez, y ese juez es Débora. Y esto es lo que les decía hace un rato. Débora dice: hasta que me levanté como una madre en Israel. Y esto pues es como pues el carácter amoroso de una mamá, que aunque el hijo cuando no entiende, cuando una mamá lo regaña y que piensa que pues me regañas o me dices eso porque no me quieres, pues realmente no. Realmente cuando una madre le dice algo a su hijo es porque lo ama. Es porque lo ama. Y ese fue el papel de Débora en esta historia. Entonces Débora guiaba, Débora aconsejaba al pueblo, y además fue la mensajera para Barak. Fue quien le daba las instrucciones de parte de Dios a Barak. Dios hablaba a través de Débora en medio del caos. Y eso pasa con nosotros también ahora. Y a pesar de que en algún momento de tu vida, o tal vez en este momento, todo sea un caos en tu vida, todo esté patas para arriba, y esto es debido a tus acciones, a tus decisiones, pero aún en medio del caos, Dios usa a personas para hablarnos, para aconsejarnos y para compartirnos el Evangelio. Tal vez en un momento de tu vida, tu vida era un caos y alguien llegó y te habló de Jesús, te invitó a la iglesia, escuchaste el Evangelio, lo que Jesús hizo por ti, y creíste en Él. Y aunque a lo mejor tú no lo estabas buscando, porque el caos en tu vida era muy grande y buscabas salidas, pero tu última opción era Dios, Dios usó a alguien para hablarte. Pero sabes, esto no es solamente una vez en la vida. Necesitas rodearte de personas que constantemente te estén recordando el Evangelio, que constantemente te estén recordando lo que Jesús hizo por ti, tu identidad en Jesús, lo que tienes en Él, que no depende de los problemas, no depende de las circunstancias. Pero en muchas ocasiones preferimos rodearnos de gente que nos solape nuestros errores y que diga: no, sí, tú estás bien, loco, ellos son el problema. ¿Por qué? Porque cuando te recuerdan el Evangelio, tú eres confrontado, y cuando eres confrontado tienes que salir de tu zona de confort, porque a lo mejor llegó un momento en el que ya te acostumbraste a vivir en el caos. Pues ya, dicen por ahí, ¿no?, que te gusta la mala vida. Pero cuando eres confrontado por el Evangelio, tienes que salir de tu zona de confort y atender el llamado de Dios. Pero sabes, el llamado de Dios no es un volado. El llamado de Dios es una victoria asegurada, porque no importa qué tan grande sea el caos en tu vida, no importa cuánto te hayas equivocado, no importa el tiempo que lleves en caos, la victoria ya está asegurada, porque Jesús ya venció, y gracias a su muerte en la cruz podemos rezar, tener comunión con Dios y experimentar su presencia en nuestras vidas. Y aunque el problema no se ha acabado, el caos en tu vida se terminará, porque Dios está contigo. Si el Evangelio
está presente en tu vida, si Jesús está presente en tu vida, si recuerdas constantemente lo que Jesús hizo por ti, tu vida no será un caos, porque Dios está contigo, porque Dios está contigo. Pero quieres saber qué está haciendo más, qué otra cosa hace Dios por ti. Vayamos al punto número 2. Dios obra poderosamente. Versículos 4 y 5. Dice: Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló, también cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua. Los montes se estremecieron ante la presencia del Señor, aquel Sinaí ante la presencia del Señor, Dios de Israel. ¿Recuerdas que cuando Dios le ordena a Barak, cuando está en el monte y que baje, que parecía que todo tenía en contra Barak y el pueblo? Aquí se nos cuenta cómo fue la batalla. Ya ven que allá decía, pues el Señor derrotó a Sísara nomás, pero aquí se nos dan detalles de qué fue lo que pasó. Y se nos dice que hubo un terremoto y que hubo una lluvia inusual fuera de temporada de lluvia. Entonces se comenta que en esa época no era temporada de lluvias, entonces esa lluvia fue una lluvia inusual, fue una lluvia milagrosa. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? El terreno de batalla se llenó de agua, se llenó de lodo. ¿Y qué pasó con los carros? Se quedaban atascados. Se quedaron atascados, no podían desplazarse. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo aprovechó y ahí derrotó al ejército de Sísara. ¿Pero crees que esto es coincidencia? No. Versículo 20. Desde los cielos las estrellas pelearon, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El torrente de Sison los barrió, el antiguo torrente, el torrente de Sison, marcha alma mía con poder. ¿Qué dice al principio? Desde los cielos las estrellas pelearon. Es decir, Dios obrando poderosamente, teniendo el control de la naturaleza, de lo que Él creó, le dio la victoria a su pueblo. Y fíjense que Sísara no estaba peleando contra Barak, no estaba peleando contra el pueblo de Israel. Sísara estaba peleando contra Dios mismo. Y su ejército, a pesar de que tenía 900 carros de hierro, no era nada comparado con Dios, aquel a quien hasta el viento y el mar le obedecen. Eran como unas hormigas comparados con Dios. Y ese mismo Dios todopoderoso que derrotó a Sísara va delante de nosotros también. Y está obrando poderosamente en nuestra batalla contra el pecado. Aunque estemos en medio de caos, Dios va delante de nosotros y va obrando poderosamente. Si tú vas en retrospectiva, podrás ver que hay momentos. ¿Quién vio Spider-Man ya? Spider-Man, la última que salió, la de... Hay algo que se llaman los eventos canónicos ahí, que son eventos que no se pueden evitar. Y en nuestra vida de repente hay eventos también así, que han sido punto de inflexión, donde había caos en nuestras vidas, pero Dios, obrando poderosamente, nos sacó del caos. Nos sacó del caos. Y entonces, si sabemos que Dios obra poderosamente, ¿por qué vamos a temer? Aunque veamos que haya mucho caos en nuestras vidas, y aunque tú veas que esta batalla ya está perdida, recuerda que el sacrificio de Jesús es poderoso y Él ya pagó por tus pecados. Y no importa lo grande o lo difícil o lo que digas que ya esto no tiene perdón de Dios. El sacrificio de Jesús es poderoso. Y además de traerte salvación, Él sigue obrando día con día. Y a través del Espíritu Santo te va capacitando. Y ahora, a pesar de que tú veas el caos alrededor, tú estás capacitado para vencer, porque Jesús ya venció.
Pero ¿sabes qué necesitas? Creer cada día más en Jesús. Que te recuerden el Evangelio como hemos visto, pero también creer cada día más en Jesús. Y por supuesto que debes ser intencional, debes emprender acciones en tu vida para eliminar el caos, quizás quitar patrones de conducta, evitar ciertas circunstancias, evitar situaciones en las que te aísles, no sé, tal vez dejar amistades, necesitas tomar medidas radicales, pero sin un motivo sólido. Por más que intentes tú progresar, por más que intentes avanzar, por más que intentes hacer cambios en tu vida, vas a terminar regresando al caos. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel en todo este periodo? Y familia, el único motivo sólido para vencer al caos es Jesús. Es Jesús, y que creas y que veas lo poderoso que es su sacrificio en la cruz, que veas que en aquel momento que Jesús declaró consumado es, el pecado fue derrotado de forma aplastante. Y por eso Pablo dice en Colosenses que se hizo una burla, un escarnio público del enemigo. La victoria de Jesús en la cruz fue aplastante. Y así como Dios derrotó a Císara, como el ejército no fue rival para Dios, de la misma manera no hay caos en tu vida que lo pueda vencer a Él. Porque Jesús es poderoso. Su sacrificio en la cruz es poderoso. Y tenemos que creer cada día más en Él. Tenemos que valorarlo y tenemos que caminar confiando y sabiendo lo que Jesús hizo por nosotros. La victoria es siempre del Señor. La victoria es siempre del Señor. Y te pregunto, ¿qué decides? ¿Seguirte aferrando al caos en tu vida? ¿Seguir en tu zona de confort? ¿O creer más en el poder de Dios, entregarte a Él, honrándolo con tu vida? Y esto nos lleva al tercer punto. La gloria es siempre para Dios. La victoria es siempre del Señor, la gloria es siempre para Dios. Versículos 2 y 3. Por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendigan al Señor. Oigan, reyes, presten oído, príncipes. Yo al Señor, yo cantaré alabanzas al Señor, Dios de Israel. Entonces, recordemos que esto es un canto, es un canto de victoria y es dedicado completamente a Dios por haberles dado la victoria contra Císara, ¿no? Y en varias partes de este canto vemos que se hace el llamado para alabar, para bendecir, para glorificar a Dios. Y esto era porque tanto Débora como Barak, como Jael, todos los que participaron sabían que la victoria había sido del Señor, que no habían sido ellos. Y por eso llaman al pueblo a que alaben, a que honren a Dios. Y en los versículos 10 y 11 dice: ustedes que cabalgan en astas blancas, que se sientan en ricos tapices, que viajan por el camino, canten al sonido de que los dividen las manadas entre los abrevaderos. Allí repetirán los actos de justicia del Señor. Los actos de justicia son para con sus campesinos de Israel. Allí repetirán los actos de justicia del Señor. Entonces, familia, el llamado de este canto es para que todos, en sus actividades cotidianas, aquí dice, aquellos que cabalgan en astas blancas, aquellos ricos que se sientan en tapices, aquellos que van viajando por el camino, todos canten y alaben al Señor. Y estas eran actividades cotidianas, y así nosotros estamos llamados a dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Estamos llamados a dar testimonio de la victoria que hemos recibido de parte de Jesús. Entonces tú piensa, ¿cómo puedo proclamar esa victoria en medio del caos de Dios en mi escuela,
en mi trabajo, con mi familia, con mis vecinos. Debemos dar a conocer a Dios. Debemos dar a conocer al mundo su amor, su gracia, su fidelidad a pesar de nuestra infidelidad. Y debemos darle la gloria siempre a Dios con nuestras vidas. Y fíjate, algo que se me hace bien padre de esto es que en los versículos 14 y 15 no los puse ahí porque mucho texto. Dice que se reconoce a aquellos que salieron a luchar contra Barak, y fueron diferentes tribus: la tribu de Benjamín, de Efraín, de Manasés, de Zabulón, de Isaacar, de Neftalí. Todas esas tribus salieron junto con Barak a enfrentar a Sísara. Y ellos también iban confiando que la victoria venía de parte de Dios, ¿no? Y también en el versículo 24 se recuerda a Jael, si recuerdan del estaca, ¿no? Entonces todos ellos fueron partícipes de la victoria del Señor. Y cuando nosotros somos partícipes y nos dejamos guiar por Dios, nos dejamos usar por Él, nosotros somos bendecidos también. Cuando experimentamos la victoria de Dios, cuando estamos en comunión con Él, nos llenamos de paz, anhelamos su presencia, estamos plenos, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, nuestra confianza está puesta en Dios y nos complacemos en obedecerle para vivir para su gloria, para vivir para su gloria. Pero también el canto nos recuerda a aquellas tribus que prefirieron quedarse sentados, cómodos, pues que ellos vayan y se mueran. Yo me quedo aquí a gusto. Y eso nos recuerda a aquellas personas que en algún momento han escuchado acerca del Evangelio, que han escuchado acerca de Jesús, que han experimentado el poder de Dios y de la victoria que Él da. Y a pesar de eso, decidieron esconderse, continuar con sus actividades como si nada estuviera pasando, viviendo en su zona de confort. Y esto, familia, es un llamado para nosotros también. ¿Seguiremos siendo indiferentes con nuestro pecado? ¿Seguiremos minimizándolo y diciendo, si Juan Pérez se porta peor que yo? No quise decir nombres porque se enoja el Sam. No es cierto, no es cierto. No, a veces, pues él se porta peor que yo. Pues yo estoy bien. ¿Hasta cuándo dejaremos o haremos como si no pasa nada? ¿O saldremos a pelear confiando que la victoria ya está asegurada y que no importa el caos que haya en nuestras vidas? Porque Jesús ya venció, porque Dios ya venció. Así que, iglesia, te animo a que salgas y pelees, porque la victoria ya está asegurada. Aquello que te está atormentando ahorita, aquel pecado, la victoria está asegurada por Jesús. Así que pídele perdón, arrepiéntete y vive para su gloria. La gloria es siempre para el Señor. La victoria es siempre del Señor. Así que, familia, ya me la cambiaron. Te animo a que recuerdes constantemente el Evangelio. Rodéate de gente que te hable de Jesús. Ponte atento a la voz de Dios y escúchalo a Él. Escucha a Dios en lugar de escuchar a tu corazón. Te animo también a que creas en el poder de Dios. Confía que Él va delante de ti y está obrando poderosamente. Porque no hay pecado, no hay enemigo que sea tan grande como lo es Él. Y tú, por su Espíritu Santo, estás capacitado para vencerlo. Pero sobre todo, familia, exáltalo, dale gloria en todo lo que hagas. Ya sea que estés comiendo, que estés bebiendo, que estés en tu trabajo, en tu casa, con tus amigos.
siempre habla de las maravillas de Dios. Siempre habla de las maravillas de Dios. Termino con esto. La historia de Débora y Barak nos enseña que sin importar el caos que hay en tu vida, y aunque el enemigo parezca muy grande para ti, la victoria ya está asegurada por Dios. Él te llama a salir a luchar contra el pecado porque Jesús ya venció, confiando que va delante de ti y que Él sigue obrando poderosamente a tu favor para vencerlo de forma definitiva. Por eso, exáltalo y habla de sus maravillas al mundo. La gloria es para Dios. La victoria es siempre del Señor. Oramos.